So how does Christ fix my marriage? ¿Cómo arregla Cristo mi matrimonio? First, he fixes you. Primero me arregla a mí. Uh, the reason we're making such a point about him fixing you first, La razón por la cual hacemos tanto énfasis en que Él primero me arregla a mí, and the reason you want to make that emphasis if you're working with a couple, y la razón por la cual queremos enfatizar eso si ustedes están trabajando con un matrimonio, is because of two reasons. hay dos razones. I know I repeat myself. Yo sé que soy muy repetitivo. The first one is if all their focus is on getting their mate changed, La primera es que si el único objetivo de las personas es lograr que su cónyuge cambie, they will not be looking at themselves. no se van a evaluar a sí mismos. I'm going to repeat this. Repito esto. If their focus is on you fixing their mate, Si el enfoque o el objetivo de las personas que entrevistamos es que usted como consejero arregle a su cónyuge, I don't care how many times they agree with you. no importa cuántas cosas ellos estén de acuerdo con usted, They're sitting back waiting for you to fix their mate, allí están ellos esperando que usted arregle al otro and they'll not look at themselves at y all. no van a analizarse a sí mismos de ninguna manera. This is especially important Esto es especialmente importante if you're dealing with the person that was the least offender. si usted está tratando con la persona que aparentemente causó menos ofensas. When we work, we offer some classes for people who are in abusive relationships. Nosotros ofrecemos clases para personas que están en relaciones donde predomina el abuso And we use two names to give to the people that have come. y usamos dos nombres para identificar a las personas que se acercan. We use the name the perpetrator Usamos el nombre del perpetrador and the victim. y de la víctima. And while there's a perpetrator who did most of the damage Y aun cuando existe un perpetrador que cometió la mayor parte del daño and a victim who was the receiver of most of the damage, y una víctima que fue la receptora de la mayor parte del daño, what we're not saying is that the victim didn't do anything. lo que no estamos diciendo es que la víctima es totalmente inocente, que no ha hecho nada. You see what I'm saying? ¿Se dan cuenta? So if you're working just for our purposes here, Simplemente para nuestros propósitos aquí, most of the time when a couple comes in and they're having conflict, la mayoría de las veces cuando se nos presenta un matrimonio que está en one conflicto, of them is considered the perpetrator, uno de ellos los consideramos nosotros el perpetrador, at least by the other person, al menos ante la and another evaluación de la otra persona, and then another person considers themselves a victim. y la otra persona se considera a sí misma la víctima. If you buy into I'm just a victim, Si ustedes aceptan el hecho o simplemente creen lo que dice la persona que es la víctima y dice soy víctima, and you never get off of that, y ustedes no salen de eso, no se toman distancia de eso, you'll never look at anything about yourself. ustedes nunca van a poder analizar las cosas de sí mismos. So that's why we're making such a big deal. Por eso le estamos dando tanta importancia. First thing Christ has to fix is you. Primero, Cristo nos tiene que arreglar a nosotros, a mí. Now, I'm not redoing this diagram, Ahora, no voy a rehacer este diagrama, but I want to introduce the idea of what Christ first does to fix you. pero quiero introducir primero la idea de lo que Cristo hace para arreglarme. So we talked about what we are at our worst. Hablamos ya de lo que somos en nuestro peor momento. Our feelings about ourselves are at our worst, Nuestras emociones, nuestros sentimientos para con nosotros en nuestro peor momento, or what we do at our worst. o lo que hacemos en nuestro peor momento. One small piece of input. Un poquito de datos de entrada. When you ask someone about their desired impression and then what they are at their worst, Cuando nosotros le preguntamos a una persona acerca de lo que es su impresión deseada y lo que son en su peor momento, if a person's become very good at wearing their success suit, si una persona ha tenido mucho éxito en vestir, valga la redundancia, su traje de éxito, after you make the list of what they are at their worst, después que hacemos la lista de lo que ellos son en su peor momento, and they'll look at it and say this, ellos van a mirar la lista y van a decirnos, well, I don't do that most of the time. pero yo no hago eso la mayor parte del tiempo. I'm really careful not to do those things. Yo tengo cuidado de no caer en esas cosas. Now, not everybody says that. No todos lo dicen.
But if they say that to you, Pero si nos dicen eso, they're trying to backtrack ellos están tratando de retroceder, because they know they know that you're about to show them what's wrong in them. porque ellos ya saben, se adelantan al hecho de que usted va a tocar esos temas que And so son I un don't- problema para ellos. I don't want you to argue with them. Entonces yo no quiero que ustedes entren en discusión sobre You eso. say, well, I know you work really hard not to do those things. Entonces ustedes simplemente dicen, sí, yo sé que usted se esfuerza mucho por no caer en ese patrón. I'm not saying you do them all the time. Yo no digo que usted esté haciendo continuamente esas cosas. I said what you are at your worst Yo hablé de qué es usted o cómo es usted en su peor momento. is either what you do at your worst Es o bien lo que uno hace en su peor momento or what you feel about yourself in your mind at your worst. o lo que uno siente de sí mismo en su mente en su peor momento. You see the difference? ¿Ven la diferencia? And then that way you don't have to spend a half hour arguing with them whether or not they're bad. Y así ustedes evitan tener que pasarse media hora discutiendo con ellos si es que hacen eso o no lo hacen y si es malo o no. That makes sense. ¿Tiene sentido? Okay. All right. So I have what I am at my worst, Entonces tenemos lo que yo soy en mi peor momento, which we said is your true or your functional lo identity. que dijimos que era nuestra verdadera identidad o nuestra identidad funcional, And by functional, we just mean it's what drives what I do. y al decir funcional es simplemente para decir cómo funcionamos. And we said that there are events in life Y decimos que hay sucesos en la vida that goes through Satan's filter. que pasan a través del filtro de Satanás, It reminds me what I am at my worst. que eso me recuerda lo que soy en mi peor I momento. get angry. Yo me enojo It makes sense to y rebel. tiene sentido rebelarme. That adds pressure to my life. Eso agrega presión a mi vida And I have pain y yo tengo dolor and a lack of pleasure. y tengo falta de placer. Now, that's a repeat for you. Esto estamos recapitulando. And then, of course, I run to one of my idols Entonces recurro a alguno de mis ídolos to get rid of the pain and para get some eliminar el pleasure. dolor y obtener algo de placer. And then the enemy comes to me and Y whispers, luego viene el enemigo y me susurra, what you just did is proof that you're a no-hoper. lo que acabas de hacer es prueba de que tú no tienes esperanza. That what you feel about yourself Que lo que tú sientes acerca de ti mismo is reality. es la realidad. We said that the problem's not the problem Dijimos que el problema no es el problema, because if I get rid of all your coping mechanisms, porque si yo le eliminara a usted todos sus mecanismos de defensa, you'll just come up with some new ones. usted va a elaborar algún otro. We said the event's not the problem Dijimos que el suceso no es el problema, because you can't get rid of stress in your life. porque no podemos eliminar el estrés de la vida. Of course, again, there's still the stupid people factory in the U.S. Y todavía, recuerden, tenemos esa fábrica de estúpidos allí en los Estados Unidos, And this is our point. y esto es lo que queremos enfatizar. What would happen ¿Qué sucedería if when events happen in life, si cuando se produce un suceso en la vida, I could get a new identity? yo pudiese tener una nueva identidad? Watch what would happen. ¿Qué sucedería? Observen, An event would happen. sucedería un evento, The enemy's filter is still there, el filtro del enemigo sigue en su lugar and it would go through the filter, y eso pasa por el filtro and he would tempt me to believe y él me tentaría para que yo creyese that what I feel about myself at my worst que lo que yo siento de mí en mi peor momento is true. es cierto. But what if I could somehow Pero ¿qué si de alguna manera yo pudiera perform a miracle? realizar un milagro? What if I could get rid of that identity? ¿Qué si yo pudiera deshacerme de esa identidad? Well, when the enemy whispered to me, for instance, I'm a failure as a husband, Cuando el enemigo, por ejemplo, me susurra que soy un fracaso como esposo, I wouldn't believe him. yo no le creería. If an event happened that seemed to say I was a big failure, Si sucede algo que me indica a mí o me hace sentir que soy un gran fracasado, I wouldn't believe them yo no lo creería. because I have an identity that tells me that's not true about Porque me. yo tengo una identidad que me dice que eso no es cierto de mí. Let me give you a simple example from life. Déjenme darles un sencillo ejemplo de la vida. How many of you are really good at a particular sport? ¿Cuántos de ustedes se desempeñan muy bien en algún deporte específico? I'm not asking you to brag, but you're just really No good quiero at a que sport. sean jactanciosos, Okay, pero right here. Okay. a ver, levante su mano. What's her sport? ¿Cuál es el deporte? Huh? Tenis. Tennis. And what about your sport? ¿Y cuál es tu deporte? Ignacio. Mhm. What? El
Boxing. El boxeo. Ay. And what about your wife? ¿Y qué de tu esposa? ¿Cuál? Ah, rowing, Okay. All right. Now, remo. I have a question I'm going to ask. I want you to listen. Y hay una pregunta, quiero que escuchen todos. Have you ever done things in a rowing Competition. competition ¿Has hecho alguna vez, Sandra, cosas en una competencia de remo that because of what you did, you didn't win the race? que a causa de tú lo que hiciste, algo malo, algo, no ganaron la carrera? Have you ever lost? ¿Alguna vez perdiste por alguna cosa mal hecha? Sí, yes. Why did you do that? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste eso malo, esa equivocación? Perhaps I was nervous. I didn't fit an oar properly. And at the moment of the beginning of the race, I lost my oar. Okay, hang on a second. When you're boxing, Cuando estabas boxeando, have you ever lost a match? ¿has perdido alguna vez un round? ¿Sí? I used to box Golden Gloves, Él boxeaba de guante de oro. and I'm good one time as I ever was. Y soy tan bueno ahora como alguna vez fui. So we should have a match later. Así que tenemos que ponernos a confrontar. When you lost those matches, Cuando perdiste esos encuentros, even if it was just one, aunque sea uno solo, why did you lose? ¿por qué perdiste? Because I underestimated my opponent. Oh, I see. Okay. All right. Tennis. Tenis. Have you won every match? ¿Alguna vez ganaste un match? No. Have you won the competition for every match in tennis? ¿Alguna vez ganaste la competencia de todos los matches? No. No. Why not? ¿Y por qué no? They said you're good. Dicen que eres buena. Many mistakes. Many mistakes. Tell me about one of them. Dime uno. Too many double faults. Uh-huh. Okay, now, would you agree, I'm not asking you to brag, Te pregunto si estarías de acuerdo, sin jactarte, that you're still an above average tennis player? que todavía eres más que el jugador promedio. Okay? Yes? And you guys ¿Sí? agree, right? ¿Mm? They ¿Sí? agree. The others ¿Y ellos están de acuerdo, los amigos? agree. Okay? Sí. Qué buenos amigos tenemos. Okay. Muy bien. And you lost several matches, ¿Y tú perdiste varios encuentros? but would you agree you're still an above average boxer? ¿Pero te estarías de acuerdo que todavía eres un boxeador un poco más alto que el promedio? I think so. You never forget your tricks. Uh-huh. Okay. Okay. And how about you with the rowing? ¿Y qué tal, Sandra, con el remo? If we were to watch you, would we observe that you're really good at Si what te you do? observáramos, ¿podríamos decir que realmente eres buena en ese deporte? Okay. Yes. All right. Now I want all three of you to hear what I'm going to Ahora say. quiero que los tres escuchen lo que voy a decir. You're all liars. Son todos mentirosos. Really, you're all liars. Sí, todos son mentirosos. Now, do you believe me? Ahora, ¿ustedes me creen? No. 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 Why? No. And the ¿Por qué? reason they don't believe me Y la razón por la cual ellos no me creen is because they know better. es porque ellos saben bien lo que están haciendo. Now they're trying to be humble with us, Ahora tratan de ser humildes delante de nosotros, but they know for a fact that they're above average in what they do pero in their ellos, sport. por la experiencia y en la realidad, saben que están encima del nivel promedio. Now here's my point. Ahora, aquí está mi punto. This is just an everyday life thing. Esto es simplemente una cosa cotidiana. And if somebody came up and tried to tell them they're liars because they think they're good at what they do, Y si alguien viene y les dice que son unos mentirosos porque dicen que saben hacer bien lo que hacen, they would just dismiss it and say, you don't know what you're talking ellos about. simplemente desechan la cosa y dicen, no, no sabe de qué está hablando. I wouldn't get a reaction out of No it, reaccionarían mal ustedes. right? ¿Es así? Well, what would happen if in the daily events of life, ¿Qué sucedería si en los sucesos diarios de la vida and the enemy came to tempt me, y el enemigo se llegara para tentarme, and something changed? algo cambiara? I actually didn't buy that I was the worthless no-hoper I thought I was. Yo no había aceptado, no había hecho propio ese sentir de que yo era el más fracasado, el más inútil. In that moment, En ese momento, I could say this: yo podría decir esto:
You know, I failed miserably in that event. Podríamos decir, ¿sabe? Yo me equivoqué y fallé terriblemente en ese suceso. I was wrong. Me equivoqué, I sinned. pequé, But that was a one-time event. pero eso fue un suceso de una sola vez. That's not who I am. Eso no dice quién soy yo. All of a sudden, I wouldn't get angry. De pronto yo no me enojaría And because I'm not angry, I Y de- wouldn't rebel. y debido a que yo no me enojo, tampoco me rebelo. And because I'm not rebelling, I don't feel the pressure. Y debido a que yo no me rebelo, no siento la presión. And if I don't feel the pressure, I don't run to an idol. Y al no sentir presión, no recurro a un ídolo. And if the enemy comes and tries to tell me, Y si el enemigo viene y trata de decirme, you're worthless, no hoper because of that one event, eres un inútil sin esperanza simplemente por ese momento, por ese suceso, if I didn't really believe that, si yo no lo creyera en realidad, if something had changed within me, si algo hubiese cambiado dentro de mí, that I have a huge sense of who I am, y en el cual yo logro tener un enorme sentido de una conciencia enorme de quién soy, I would just say, you don't know what you're talking about. yo simplemente diría, usted no sabe de qué está hablando. And therefore, it wouldn't prove that I'm a no-hoper. Y entonces no comprobaría de que soy una persona sin esperanza. Not because I got rid of all the idols in my life. No porque yo eliminé todos los ídolos de mi vida, Not because I got rid of the stress. no porque yo eliminé el estrés, But because I got a new life. sino porque yo tengo una nueva vida, I got a new identity. tengo una nueva identidad. Now, the next thing we're going to talk about Ahora lo próximo que vamos a hablar has two components to it. tiene dos componentes. One component is theological. Uno de los componentes es teológico, And I don't want you to be afraid of that word. y no quiero que se les asuste ese término. Actually, none of you are probably afraid of that word. Ninguno seguramente le asusta. We're going to look at something from scriptures. Vamos a ver algunas cosas en la Biblia And we're going to look at something that is a reality. y vamos a ver cosas que son una realidad, And that's one component. y ese es uno de los componentes. There's a second component we're going to begin to talk about, Hay un segundo componente del cual vamos a comenzar a hablar, and it's how we begin to experience the first reality, y the es first cómo component, comenzamos a experimentar la primera realidad, la anterior, in everyday life. en la vida diaria. Here's the thing I'm concerned about. Y esto es lo que a mí me preocupa. For years in my preaching as a pastor, Durante años como pastor, yo en mi predicación, I really prided myself in being able to come with very deep truths from the Scripture. yo me jactaba de poder presentar a la congregación verdades muy profundas de la Biblia. And I would look at people's faces, Entonces yo miraba el rostro de la gente, and while then a lot of them would go like y this, entonces, aunque algunos hacían así, asentían, I recognized something. yo reconocí algo. They had exchanged knowledge for revelation. Ellos habían reemplazado la revelación por el conocimiento. And when I use the word revelation, I'm not talking about something new that Christ teaches me in terms of scriptures. Cuando hablo de revelación no estoy hablando de algo novedoso que Cristo me ha revelado con respecto a las Escrituras. I'm talking about something that is not only in my knowledge, Estoy hablando de algo que no solo está en mi conocimiento, but Christ has actually deposited it in my heart. sino que concretamente Cristo depositó eso en mi corazón. Now, lest you think I've lost my mind, A menos que ustedes piensen que yo he perdido el juicio, have you ever been in a teaching or in church ¿alguna vez han estado en alguna enseñanza o en la iglesia and the pastor or somebody's teaching o alguien está enseñando, un pastor o alguien, and they say something y dicen algo and one of two things happens? y sucede una de dos cosas? You go, man, I never saw that Y uno before. dice, nunca había visto esto antes. Wow, Lord, that's me. Qué bueno, ese soy yo. You just had a revelation. Usted acaba de tener una revelación. It's not a new revelation in terms of what God's been teaching No es una people, revelación nueva en términos de lo que Dios enseña, but you better believe it's new for you. pero más vale que usted lo crea que eso es nuevo para usted. Have you had that happen before? ¿Les ha sucedido antes? Yeah. Sí, amén. There's another thing we have happen. Hay otra cosa que suele suceder. The person's teaching. La persona está enseñando, We recognize they're a great teacher, reconocemos a la persona como un gran maestro and they say something, y dicen algo and there's two thoughts you have. y pasan por nuestra mente dos pensamientos. I never read that before, Yo nunca había leído esto, but you know what? I knew that. pero yo lo sabía. How did I know that? ¿Cómo lo sabía yo? Well, I'll tell you how. Les voy a decir cómo. There's this fellow named Jesus, Está este hombre llamado Jesús
and He lives in you. y Él vive en usted. How many scriptures in the Bible does Jesus know? ¿Cuántos pasajes bíblicos conoce Jesús? All of them. Todos. Is it possible that Jesus can show me or help me understand something ¿Es posible que Jesús me muestre o que me ayude a entender algo before I ever read it in Scripture? aún antes de que yo lo lea en la Biblia? Yes. Now, Sí. be careful here. Tengan cuidado aquí. I understand the enemy can tell me something Yo te entiendo que el enemigo me puede decir that doesn't algo agree with Scripture. que no está de acuerdo con la And Biblia. people stand up and say, I had a revelation from God. Y hay quien se pone de pie y dice, tuve una revelación de Dios. Well, we have this word we use in the southern United En el States, sur de los Estados Unidos usamos una palabra, and the word is hooey. got me. Bueno, Yeah. explain what it Well, is. hooey just means it's completely ridiculous. Sí, sí, eso es algo ridículo, absurdo, something absurd. And if I were being honest, Y si yo fuese honesto, it's a word we use so we don't cuss and use the things that cows do in the barnyard. bueno, entonces es algo simplemente que nosotros le decimos el término que usaríamos para digamos, la materia, el excremento de algo que está de un animal, como para darle una calificación fea a lo que la persona está diciendo. In other words, it's worthless, Como si es inservible, no sirve para it's nada, dung. es excremento. If a person gets up and says they have a revelation from God, Si alguien se levanta y dice que tiene una revelación de Dios and it does not match with what's already written in the y Scriptures, no concuerda con lo que ya está escrito en la Biblia, pack up your Bible and run like the hills, guarde su Biblia y escape de ese lugar. right? ¿Está bien? So I'm not talking about that. Yo no hablo de eso. I'm talking about you've been listening to Christ, Hablo del hecho de que ustedes han estado escuchando a Cristo, and you go to a Bible study or church on Sunday van morning, al estudio bíblico o a la iglesia el domingo a la mañana and the pastor teaches, y el pastor enseña. and you go, Y thanks, Lord, for usted revealing lee y that. dice, gracias Señor por revelarme esto. Man, I'm really glad you told me that. Qué bueno que tú me lo hayas dicho. I'm really glad for the pastor. He did a great job of teaching that. Y estoy contento por mi pastor porque trajo una enseñanza aplicable. But thank you for bringing this revelation home Pero to me. gracias por traerme a mí esta revelación. Now, I know it took me a long time to say all that. Yo sé que me tomé mucho tiempo para decir esto. But what I'm about to say to you next Pero lo que quiero decirles a continuación will not be that difficult to understand from No a va a ser- Bible standpoint. no va a ser tan difícil de entender desde el punto de vista bíblico. And the people you talk with Y las personas con quienes ustedes hablen can probably understand it from a Bible standpoint. probablemente lo van a poder entender desde el punto de vista de la Biblia. But it has to go from the head to the heart. Pero tiene que pasar de la mente al corazón. They need to have a revelation of it. Necesitan tener una revelación. So I want to show you this new identity that Christ offers. Así que yo quiero hablarles de esta nueva identidad que Cristo ofrece. In Galatians chapter 2 verse 20 it says En this. Gálatas 2:20 dice esto: I've been crucified with he Christ. sido crucificado con Cristo, Nevertheless, I don't live, ya no vivo yo, but Christ now lives in me. mas vive Cristo en mí. In the life I'm now Y living, lo que ahora vivo, I live by the faith of the Son of God. lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Christ says this. Cristo dice esto: This identity can't really be fixed. esta identidad realmente no tiene arreglo. It is a no-hoper. Es realmente una persona sin esperanza. You'll be controlled for the rest of your life Ujú. unless he does something with this identity. Uno se va a sentir controlado por el resto de su vida a menos que Dios haga algo con esa identidad. And he says, I have a plan. Y él dice, yo tengo un plan, I'm going to kill that yo identity voy a dar muerte a esa identidad, because that identity will never serve you well. porque esa identidad nunca te va a servir, te va a hacer bien. So let's talk about the first component, Entonces hablemos del primer componente, which is the theological idea behind what we're saying. que es la idea teológica, el concepto teológico de respaldo a lo que estamos diciendo. So Christ fixes your marriage De by modo fixing que- you, Cristo arregla mi matrimonio arreglándome a mí by giving you a new identity al darme una nueva identidad and getting rid of your old one. y elimina da muerte a mi antigua identidad. So as we're looking at the diagram, Ahora que miramos el diagrama, we see first of all Adam back vemos here. primeramente a Adán aquí en el fondo And there's a whole discussion in the book of Hebrews y hay todo un debate en el libro de Hebreos
and also in the book of Romans. y también en Romanos. And the whole idea is that in Romans chapter 5, beginning in verse 12, Y en Romanos, comenzando 5, comenzando en el versículo 12, hay una idea he gives an argument. donde se presenta un argumento, un debate. And the argument is this. Y el argumento es este. Through one man, death entered into the world. A That was través Adam. de un hombre entró la muerte al mundo, ese fue Adán. And through one man, life entered into the world, and that was Y Christ. por un hombre entró la vida al mundo, y ese fue Cristo. And if you'll study the passage and others carefully, Y si estudian este pasaje y otros con cuidado, what he's saying is this, lo que está diciendo es esto, that there's a lineage, que hay un linaje, both physical and spiritual, tanto físico como espiritual, that was passed down through Adam. que fue transmitido a los hombres desde Adán. So Adam and Eve were in the garden. Entonces Adán y Eva estaban en el God huerto. said, if you eat of the tree of the knowledge of good and evil, you'll surely die. Dios dice, si comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirán. They ate of the tree. Comieron del árbol, They physically stayed alive. físicamente permanecieron Their vivos, soul stayed alive, su alma permaneció viva, but they died in their spirit. pero murieron en su espíritu. Every woman has in her, the day she's born, Desde el día en que ha nacido, cada mujer tiene dentro de ella all the eggs she'll ever have to produce todos los children. óvulos que va a producir en su vida y que le van a permitir tener hijos. So you were in, when you were born, De modo que cuando usted nació, actually even before you were born, es decir, antes de nacer, you were in your great-great-great-great-great-great-great-grandmother usted estaba dentro de su tatarabuela, when she was a baby. cuando ella era una niña. And if any of you are doctors, just go study the Y si biology alguno de of ustedes es médico, vaya y estudie el tema, physiology. y estudie la fisiología. And so that's the argument that's made in the scripture, Y ese es el argumento que presenta la Biblia, that down through the generations, que a través de las we generaciones receive something from Adam. nosotros recibimos algo de Adán, Both our physical humanity, tanto nuestra humanidad física and we receive Adam's spirit y inside también us. recibimos dentro de nosotros el espíritu de Adán. And I'm just drawing a little stick man inside this fellow's Y spirit. yo simplemente hago un pequeño dibujito simple, And so the guy down through the on the left of Adam there de modo que la persona que está a la izquierda de Adán allí is supposed to represent you as a human se being. supone que representaría a cada uno de nosotros hoy día. So he has the body of a man, De modo que tiene el cuerpo de un hombre, he has the soul of a man. tiene el alma de un hombre, I'm just drawing a little brain in his head. estoy dibujando un pequeño cerebro allí, And he has a spirit called Adam's spirit. y tiene un espíritu llamado el espíritu de Adán. And let's just take a little review. Vamos a hacer un pequeño repaso. Here are the things that are true about Adam. Y estas son las cosas que son ciertas de Adán. He was weak-willed. Tenía una voluntad débil, He blamed other people for his mistakes. culpó a otras personas por sus errores, He was cut off from God. se vio cortado, separado de Dios. Excuse me. He thought his way was better. Él pensó que su camino era mejor, He was easily deceived, era fácilmente engañado and so on. y así. Now, I want you to get this clearly. Ahora quiero dejar esto claro. According to the scriptures, the day you're born as a baby, Según la Biblia, el día que nosotros nacemos como bebé, you were born with Adam's life. nacimos con la vida de Adán. And Adam is the guy driving your car. Y Adán es el hombre que conduce nuestro automóvil. So as you've experienced life, Entonces, a través de la experiencia de la vida, the guy driving your car el hombre que conduce nuestro automóvil makes bad decisions, toma decisiones erróneas, blames everybody else on the road for the culpa a todos problem, los demás en la ruta, en la calle, por las situaciones, can't make good decisions, no puede tomar buenas decisiones and is cut off from anything that can help him make good y decisions. está cortado, separado de todo lo que pudiera llevarlo a él a tomar buenas decisiones. And by the way, completely self-centered. Y sumémosle a esto, es totalmente egocéntrico. Now, here's where the problem starts. Aquí es donde comienza el problema. We talked about there's an unholy trinity. Hablamos de una Trinidad impía. You remember that? ¿Recuerdan? Sin, Satan, the world. El pecado, Satanás y el mundo. And the unholy trinity comes to your spirit. Y esa Trinidad impía se presenta a mi espíritu
And first he starts speaking to your spirit, Y primero comienza hablándole a mi espíritu, using people and events to speak into your spirit. usando personas y sucesos para hablarle a mi espíritu. And remember, that's where your identity lies. Y recuerden que ahí es donde reside mi identidad. And you got a drunk guy driving your Y car. yo tengo un conductor ebrio en mi automóvil. And so some of the things that are negative, Entonces, algunas de las cosas que son negativas, they actually come into you and start forming your identity. concretamente vienen a nosotros, se introducen en nosotros y empiezan a formar nuestra identidad. And the enemy also suggests ways to deal with life. Y el enemigo también nos sugiere maneras propias de él, de cómo llevar adelante nuestra vida. And so here's what he does. Y esto es lo que él hace. He now goes to your soul, your mind, will, and emotions. Ahora va a nuestra alma, o sea, mente, voluntad y emociones, And he suggests, okay, you experience this hurt. y me dice, bien, ahora tú sufres este dolor. Here's a way to fix that. Aquí hay una manera en que puedes resolver esto, To get rid of the pain and get some pleasure. para eliminar el dolor y obtener algo de And placer. of course, we call those things idols. Y por supuesto a esas cosas les llamamos ídolos. If you're dealing with a person who's not a Christian, it's the way they cope. Si tratamos con una persona que no es un cristiano, decimos un mecanismo de defensa. And that's a suggestion of how to deal with life. Y esa es una sugerencia sobre la manera de conducirnos en la vida. So if we were dealing with the brother's history, Así que si estuviésemos tratando con la historia del hermano, Adam life being in control of his life, con la vida de Adán en control de la vida de él, the enemy whispered to him, el enemigo le susurró, you're not important enough for your mom and dad to stay around. tú no eres lo suficiente importante como para que tu mamá y tu papá se queden contigo. And please forgive me, brother, I'm not Y trying to be perdón, hermano, insensitive. por usar la experiencia. And he got a few of those messages, Entonces él recibió algunos de esos mensajes, started to buy some of those messages, comenzó a aceptar, comprar algunos de esos and then mensajes. the enemy brought people and circumstances together Y después el enemigo trajo y hizo confluir personas y circunstancias to suggest to him about a way to do life. que le sugerirían maneras en que él debía conducir su vida. And some of that was just to run away, Algunas eran escapar, some of it was to get tough, otras eran ponerse rudo, some of it was to do drugs, otras eran probar drogas, some was to be on the top of the heap. otra era estar encima de todos los demás. All of those things were things Todas ellas eran cosas of his way of dealing with life. de su manera de conducirse en la vida. Now, this is an important point. Ahora, aquí hay un punto importante. If he'd had a sober driver, Christ's life in him, Si él hubiese tenido un conductor sobrio, o sea, la vida de Cristo en él, and someone to give him advice about how to fix the things in life, y también contar con alguien que le diera consejo de cómo arreglar las cosas de la vida, and to say, this is not a good idea, y que le dijera, esta no es una buena idea. he may not have gone the way he went. Él quizá no hubiese tomado el camino que tomó. But it made perfect sense to Adam's life in him. Pero para la vida de Adán que había en él tenía perfecto sentido. Now, we have a hymn in our hymn book at churches in En las America, iglesias en Estados Unidos tenemos un himno en nuestros himnarios. and I'll just say the words to you. Yo simplemente les voy a decir las palabras. I don't know if you guys sing this song in South America. No sé si lo conocen aquí. It goes like this. Dice así. I was sinking deep in sin. Yo estaba hundiéndome profundo en el pecado, And it says, far from the peaceful shore. lejos de la costa calma, And it talks about how Christ saved me. y habla de cómo Cristo me salvó. Do you have that hymn? Have you No, heard that? no. Okay. Okay. Well, when Adam's life sings that song, Cuando la vida de Adán canta esa canción, he sings it like this. la canta de esta manera. I was sinking deep in sin. Yo Whee! estaba hundiéndome profundo en el pecado. ¡Jujú! Adam's life loves disobedience. La vida de Adán le encanta la desobediencia. Listen to me now. Escúcheme ahora. Adam's life is satisfied with doing the wrong thing. La vida de Adán se encuentra satisfecha haciendo las cosas equivocadas. This is why I say if I'm dealing with an unbeliever, Por eso es que yo digo, si estoy tratando con una persona que no es creyente, don't try to argue with them that they're not having fun doing sin. no traten de disuadirlos diciéndoles que no se están divirtiendo, no lo están pasando rico si no pecan. Because at least on the front end, they're having a blast. Porque al principio, a la vista, en primer momento, ellos se sienten bien. Now, of course, it's our hope that the natural consequences of their choices Ahora, es nuestra esperanza que las consecuencias naturales de las elecciones que ellos hacen would make them begin to wake up. les hagan reaccionar.
But the truth is, they love to sin. Pero la verdad es que a ellos les gusta pecar. Why? ¿Por qué? Because Adam's life is in them. Porque la vida de Adán está en ellos. Adam's life loves disobedience. Y la vida de Adán le gusta la desobediencia. Adam's life loves his way. A la vida de Adán le encanta hacer su propio camino. But also, Adam's life is a drunk Pero también la vida de Adán es un ebrio and can't really distinguish between what's good for me and bad y en for me. realidad mientras conduce no puede distinguir qué es lo bueno y lo malo para mí. But if you'll remember the brother's history, Pero si ustedes recuerdan la historia del hermano, once somewhere along the way, en un momento en su camino there was this little thing in the back of his head. había algo ahí en su mente detrás. I don't want to go to hell, Yo no tengo ganas de irme al infierno, right? ¿es cierto? And I've been around him enough to know Y yo ya he estado en contacto, lo conozco lo suficiente, that he was beginning to feel some of the consequences of his choices in life, como para saber que él ya estaba empezando a sentir right? la realidad o el resultado de algunas de las decisiones que él estaba tomando en la vida. And so even before he came into Christ, O sea que quizá antes de él llegar a Cristo, after trying his own way, después de intentar hacer su propio camino, something occurred to him. algo se le ocurrió. I'm going to change. Yo voy a cambiar. So write the word change down there. Escribamos la palabra cambio allí. You see, when the unholy Trinity comes to Adam's life, Cuando la Trinidad impía se presenta delante de la vida de Adán, starts telling him and me comienza a decirle a él y a mí y a él dentro de mí that I'm a no-hoper, que yo no tengo esperanza, and then suggests ways for me to do life. y después me sugiere maneras de llevar adelante mi vida. I don't like feeling like A that. mí no me gusta sentirme de esa manera. So I decide I want to change. Entonces yo decido que quiero cambiar. As a matter of fact, if you go to a lot of churches, De hecho, si uno va a muchas iglesias, they tell you the solution to life, ellos les dicen que la solución para la vida change your behavior. es cambiar su conducta. So they give you a long list of things. Entonces le dan una larga lista de cosas If you change, you'll feel great. que si uno cambia todo eso se va a sentir muy bien. You were bad, I want you to be good. Eras bueno, quiero que seas que eras malo, quiero que seas bueno. Of course, there's only one problem. Solo hay un problema. If I go down to the church on the north side, Si voy a la iglesia del lado norte, they tell me that one of the things I ought to do to change me dicen que una de las cosas que yo necesito hacer para cambiar is I ought to worship God in celebration. es adorar a Dios en celebración. And celebration means I raise my Y hands celebración significa levantar las manos, and I dance before the Lord. danzar delante del Señor, And it's going to be proof the fact that I love Jesus. y eso va a demostrar la realidad de que yo amo a Jesús. Of course, I go to the church on the south Y side, después voy a la iglesia del lado sur and they tell me people that raise their hands y ellos me dicen que las personas que levantan la mano have got a demon. tienen un demonio. I'm telling you, with there's churches in the U.S. like Les this. digo, así pasa con las iglesias en Estados Unidos. I go to the church on the east side, Voy a la iglesia del este and they tell me if we don't use the hymn book, y if we ellos use the hymn book me dicen que si usamos el himnario and the King James Version, y la versión, yo diría, Reina Valera 1909, we're really the children of God. entonces somos verdaderamente los hijos de Dios. And I go on the west side, Y voy al occidente and they say only stupid people use the King y James me dicen Version. que solamente los ineptos, los incapaces leen la Reina Valera 1909 And they're trapped in tradition, y están atrapados en la tradición and so they're carnal. y por eso son carnales. I don't want to talk about any of those things. Yo no quiero hablar de ninguna de estas cosas, But my point is the church does this too. pero lo que quiero decir es que la iglesia también hace esto. Whatever their list is, Cualquiera sea la lista que ellos proponen, they tell me the solution to life is to change what I'm doing. me dicen que la solución para mi vida es cambiar lo que yo estoy haciendo. You're going to find out Jesus never taught that, Y ustedes van a descubrir que Jesús jamás enseñó eso, but he did teach something. pero sí enseñó otra cosa. Here's the problem with saying the solution of my life is to change my behavior. Aquí está el problema cuando decimos la solución para mi vida es cambiar mi conducta. I know a lot about dieting. Yo sé mucho acerca de dietas. They've done studies now, Han hecho estudios recientemente and the average person stays on their diet 3.6 weeks. y la persona promedio mantiene fielmente su dieta 3,6 semanas, o sea, no alcanza 4. And after they go off the diet, Y una vez que dejan la dieta,
they put on anywhere from 15 to 30 pounds more than they had before. Suman de 7 a 20, a 15 kilos más de los que tenían antes. And I've done this. Y yo lo he hecho. And when you do that, Y cuando uno hace esto, it suddenly occurs to you something. de pronto se le ocurre a uno algo. I'm a failure. Soy un fracasado. As a matter of fact, Es más, I'm as bad as I ever was. soy tan malo como fui siempre. It just proves that I'm the worthless, no hope, or always was. Esto comprueba que yo soy el inservible, sin esperanza que siempre fui. Okay, I'm going to say a shocking thing to you. Y les voy a decir algo asombroso. This is not the way to do life. Esta no es la manera de vivir la vida. If you go in a bookstore, Si ustedes van a una librería, whether it's Christian or secular, ya sea cristiana o secular, over 75% of the books in that store, más del approximately, 75% o por allí, el 75% de los libros allí will be how-to books on how to change yourself. van a ser libros acerca de cómo cambiarse uno mismo. Self-improvement. El automejoramiento. Now, I'm not saying there's no worth in any books. Yo no estoy diciendo que no haya valor en ningún libro. I'm just telling you that the focus on changing my behavior Solo les digo que cuando ponemos el énfasis en cambiar mi conducta, was never Christ's solution. no fue nunca la solución de Jesús. You see, this change Ven, este cambio is an attempt to fix my inner self, es un intento por arreglar a mi ser interior, my identity, mi identidad, from the outside in. procurar hacerlo desde afuera hacia adentro. Christ never designed me to operate that Cristo way. nunca me diseñó para que yo funcionara así. So this way doesn't work. Así que este camino no funciona. The scriptures teach us La Biblia nos enseña there's another way. que hay otro camino. And I'm going to tell you what the way Y is. yo les voy a decir cuál es el camino. And then we will flesh out how that impacts this everyday life. Y después vamos a analizar en partes cómo eso se refleja en la vida diaria. In Galatians chapter 2, En Gálatas capítulo 2, verse 20, we've already quoted it. versículo 20 ya lo citamos, Paul says this, Pablo dice esto: I've been crucified with Christ, he sido crucificado con Cristo and I don't live anymore, y ya no vivo yo, but Christ now lives in me. sino que Cristo vive en mí. Also, I want to reference Romans 6, También quiero hacer referencia a Romanos 6, verse 3 through 6, del versículo 3 al 6, and particularly in verse 6, he says this, particularmente en el versículo 6, él dice esto: Therefore, brothers, por lo tanto, hermanos, the old man of sin el viejo hombre de pecado has been put to death. ha sido puesto a muerte, ha sido muerto. As many of you were baptized into Christ, Ustedes han sido bautizados en Cristo. were baptized into his death, Los que fueron bautizados en Cristo fueron bautizados en su Just muerte. just like Christ was raised in the newness of life, Así como Cristo resucitó para novedad de vida, so you too walk in a newness of también life. ustedes deben andar en novedad de vida. And then in verse 6 he says this, Y en el versículo 6 dice esto, before, and watch what I do here, dice, fíjense, antes, before you were chained to sin, fíjense lo que yo hago, antes ustedes fueron cambiados para pecar. you didn't have any control. No tenían You didn't have any control. ningún control. Sometimes we have the illusion of control. A veces tenemos la ilusión del But control, he says you were chained to sin. pero él dice, ustedes estaban encadenados al pecado. But the point he makes in verse 6 is you're not chained to sin anymore. Pero él dice en el versículo 6, ya no están más encadenados al pecado. So he said, I can give you a command. Entonces dice, ahora yo puedo darles un mandamiento. Stop sinning. Dejen de pecar. I've placed in you the ability not to sin. Yo he puesto dentro de ustedes la capacidad para no pecar. Now, I'm not talking about sinless perfection, so don't Y go no estoy there. hablando de la perfección sin pecado, así que no vayamos por ese camino. But he says something has happened in you, believer. Él dice, algo ha sucedido en ustedes los creyentes, You're no longer. You can now make a choice for obedience. que ahora ustedes pueden elegir la obediencia. Okay, now let's unpack the scripture a little more. Vamos a desmembrar un poquito más el texto bíblico. So Paul says, I've been crucified with Christ. Pablo dice, crucificado he sido con Cristo. By the way, this is the same Paul that said in Romans 7, De paso, este es el mismo Pablo que en Romanos 7 dijo, I still have sin in my life. todavía tengo pecado en mi vida. The thing I want to do, I don't do. Lo que quiero hacer, no hago. And the thing I don't want to do, I do Y do. lo que no quiero hacer, eso hago. So when he says, I've been crucified with Christ, Cuando él dice que ha sido crucificado con Cristo, what got crucified? ¿qué fue lo crucificado? Now watch what I'm doing.
Fíjense lo que voy a hacer. I'm Lo que looking estoy on the haciendo, left. estoy mirando a la izquierda. My spirit got Mi crucified. espíritu fue crucificado. Your body's still here. El cuerpo suyo todavía está aquí. You can still think, feel, and decide. Your soul's still Todavía here. puede pensar, sentir y decidir. So what got crucified? ¿Qué crucificó Dios? Well, it was Adam's life. Fue la vida de Adán. Now, I'm going to show you something that I don't know how to explain. Yo voy a mostrarles algo que no sé cómo explicar. Perhaps the theologians in the crowd can Quizá explain. algún teólogo presente pueda ayudarme. I want you to draw a little line Yo quiero que dibujen una línea with an arrow going to the left and con an una, arrow going to the con right. una flecha hacia la derecha y otra hacia la izquierda. That's eternity. Esa es la eternidad. Because the definition of eternity is no beginning and no end. Porque la definición de eternidad es sin principio y sin final. But we experience something we call time. Pero nosotros experimentamos algo que denominamos tiempo. And in time, about 2,000 years ago, Y en el tiempo, alrededor de 2000 años atrás, Jesus Christ died. Jesucristo murió. Now, here's Tim Lester today Aquí está Tim Lester hoy, in the 21st century. en el siglo XXI. And at some point, Y I en, accepted y Christ. en algún momento yo acepté a Cristo. The day I accepted Christ, El día que yo acepté a Cristo, I didn't know about any of this stuff I'm telling you. yo no sabía nada de todo esto que estamos hablando ahora. I knew that I was a sinner and I needed Jesus. Yo sabía que era un pecador y que necesitaba a Jesús. I knew that I needed to be forgiven. Yo sabía que podía ser perdonado. I knew Jesus said he would help me. Yo sabía que Jesús dijo que me ayudaría. And I knew that one day he'd take me to heaven Y with yo him. sabía que un día me llevaría con él al cielo. I knew that he could forgive me because he died for my Yo sins. sabía que él podía perdonarme porque él murió por mis pecados. But Christ did something I didn't even know happened. Pero Cristo hizo algo que yo no tenía ni la menor idea que había sucedido. He killed Adam's life in me. Él dio muerte a la vida de Adán en mí. That part of me died. Esa parte de mí murió. Somehow, supernaturally, De alguna manera, de manera sobrenatural, all the way from the 21st century, todo el camino desde el siglo XXI, Christ took Adam's life in me, Cristo tomó la vida de Adán en mí and it was on the cross with y Christ. estaba en la cruz de Cristo. Now, I'll tell you why. Les digo por qué. When you look, I'm not a great Greek scholar, No soy un gran erudito, but if you look at the passage there in Galatians 2:20, no soy un erudito del griego, pero si miran el pasaje de Gálatas 2:20, when it says I was crucified with Christ, cuando dice crucificado estoy con Cristo, the word with can only mean one thing. la palabra con tiene solamente un significado. You were actually present. Estaba concretamente presente en ese momento. Don't ask me to explain that. No me pidan que se los explique. I don't know how, Yo no sé cómo, but I know God. pero yo conozco a Dios. And if he says I was there, I was there. Y si Él dice que yo estuve ahí, estuve allí. If he said he crucified something in me, Si Él dice que crucificó algo en mí, he did. lo hizo. Now, in the Romans letter, Ahora, en la carta a los romanos, that fellow I was before esa persona que yo era antes, is referred to as the old man. a Él se hace referencia como el viejo hombre. You follow me? ¿Me siguen? The old man is my body El viejo hombre es mi cuerpo with Tim Lester's soul con el alma de Timothy Lester and Adam's life. y la vida de Adán. Everything that's true about Adam is true about me. Todo lo que es cierto de Adán es cierto de mí. That's my old man. Ese es mi viejo hombre. And this cycle that we described before Y este ciclo que describimos antes doesn't work. ya no funciona. And Christ acknowledged it didn't work. Y Cristo reconoció que no And funcionaba he said, I need to do two things. y dijo, yo tengo que hacer dos cosas. First of all, I need to figure out a way to forgive you. Primero tengo que buscar la manera de perdonarte. And I did because I died for Y your lo sins. hice porque morí por tus pecados. And I came back from the dead Y volví de la muerte so that you could live the same life I did. para que tú puedas vivir la misma vida que yo viví. I'm transferring that power to you. Estoy transfiriéndote a ti ese poder. And secondly, I need to get rid of the drunk driver in your Y en car. segundo lugar, yo tengo que sacar de en medio a ese conductor ebrio de tu automóvil. Because with the body of a man Porque con el cuerpo de un and hombre the soul of a man, y el alma de un hombre, you don't have a prayer of getting by with a drunk guy driving tú no your tienes car. ninguna posibilidad de
seguir adelante con un conductor ebrio. So rather than telling them to change their behavior, De modo que en lugar de decirle a alguien que cambie su conducta, he says this, él dice esto: I'm going to exchange yo voy a reemplazar the old worthless driver you had el in your car antiguo conductor inservible que teníamos en nuestro automóvil for the very life of Christ. con la vida del Cristo mismo. Colossians says this, Colosenses dice así, chapter 3, capítulo 3, Christ is my life. Cristo es mi vida. He's just my life. Simplemente eso, Cristo es mi vida. Excuse me. What's true about Christ is true about me. Lo que es cierto de Cristo es cierto de mí. What used to be true about my old man, Lo que solía ser cierto antes acerca de mi viejo hombre, Paul says in the Roman letter, Pablo dice en la carta de los Romanos, is not true about the new you. ya no es cierto del nuevo yo. There's an old you and a new you. Hay un viejo yo y hay un nuevo yo. And I'm not talking about your behavior. Y no estoy hablando de conductas, I'm talking about your birth. estoy hablando de nacimiento. It's no wonder it says in the book of John, No es de sorprenderse que en la carta de Juan, Jesus says you have to be born again. Jesús dice que es necesario nacer de nuevo. Now, here's something that's a little hard to get a hold of. Aquí hay algo que a veces es un poquito difícil de asirse de esto. To make a human being, Para ser un ser humano you have to have a body, necesitamos un cuerpo, a soul, un alma and a spirit. y un espíritu. If I take something of that away Si yo quito alguno de esos tres elementos and replace it with something new, y lo reemplazo con algo nuevo, I've created a whole nother individual. he creado un individuo, una entidad totalmente nueva. I wonder if that's why Paul says this. Me pregunto si será por eso que Pablo dice, You are a new creation in Christ Jesus. somos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. You can mess around with that all you want, Uno puede darle todas las vueltas a esto que quiere, but you literally became a whole different human being when you pero came to Christ. literalmente, al estar en Cristo, nos hemos convertido en un ser humano completamente nuevo. Everything that was true about Christ, Todo lo que era cierto de Cristo, because you've been born into His family, debido a que nacimos en la familia de Él, you are now in the lineage of Christ. ahora estamos en el linaje de Cristo. Yeah. Now, I want to flesh this out in everyday life by talking about it, Ahora yo quiero aplicar esto en detalle en la vida diaria, hablando de esto, and then I'll tell you a brief story about a real life person y después les voy a contar la historia real de una persona real that'll drive home this principle. que va a servir para imprimir con fuerza este concepto. If the scriptures teach that Christ is my life, Si la Biblia enseña que Cristo es mi vida, and they do, y lo hace, we would ask this simple question. nosotros plantearíamos esta sencilla pregunta. Is Christ's life acceptable? ¿La vida de Cristo es aceptable? Yes. Sí. Is Christ my life? ¿Cristo es mi vida? Yes. Sí. So am I acceptable? Entonces, ¿soy yo aceptable? Okay, well, let's just Sí. test how much you believe that. Bueno, vamos a poner a prueba a ver cuánto creen esto. We're all going to go to lunch, Todos vamos a ir a almorzar and I'm going to be greedy, y yo voy a ser avaro. and I'm going to knock you down on the way to lunch. Y cuando vayamos a almorzar, yo voy a abrirme paso y voy a hacer caer a varios de ustedes. And you hurt yourself, Y ustedes se van a lastimar and it takes you a while to get up. y les va a tomar un momento ponerse de pie nuevamente. By the time you get to lunch, I've eaten mine and yours. Y para cuando lleguen al comedor, yo comí lo mío y lo de ustedes. And you're mad, Y ustedes van a estar enojados and you cuss me and smack me around. y ustedes me van a golpear y me van a castigar. Are you acceptable to God? ¿Son ustedes aceptos a Dios? Yeah. ¿Sí? Was your behavior right? No. ¿Fue correcta la conducta de ustedes? But your acceptance is not based on your behavior. Pero su aceptación no está fundada en su conducta. You're accepted by whose kid you are. Ustedes son aceptos en virtud de hijos de quién son. Well, let's try something else, shall we? Vamos a probar otra cosa. A ver, Is Christ's life holy? ¿la vida de Cristo es santa? Yes. Sí. Is Christ my life? ¿Cristo es mi vida? Yes. Sí. Am I holy? ¿Soy yo santo? Well, I have to be. Sí, tengo que serlo. But what if, Pero ¿qué si in one of my stories that I've told, en alguna de las historias que yo he relatado, to make myself look good, I just lied through my teeth? para hacer parecer que yo soy bueno, les dije una mentira? Am I holy? ¿Soy yo santo? Well, I have to be. Tengo que serlo. I sinned.
Yo he pecado, God's going to discipline me, Dios me va a disciplinar, but I'm still a holy man of God. pero yo sigo siendo un santo hombre de Dios. Is Christ's life full of power? ¿La vida de Cristo está llena de poder? Yes. Sí. Is Christ your life? ¿Cristo es mi vida? Sí. And before I ask the next Y question, antes de hacer la otra pregunta, how many of you sinned this past week? ¿cuántos de ustedes pecaron esta semana pasada? If you didn't, that's fine. I'm Si just no wondering. pecaron, está bien, no Okay. hay problema. Okay. How many of you knew that you were sinning pretty either before or right after you did it? ¿Cuántos de ustedes sabían que estaban pecando? O sea, en el momento de antes de hacerlo o después de hacerlo. Yeah. ¿Mm? Well, I thought you were full of power. Pero yo pensé que ustedes estaban llenos de poder. I thought you weren't chained to sin anymore. Yo pensé que no estaban más encadenados al pecado. Well, you see, you are full of power Así que, pero vemos que están llenos de because poder, it's not even your power. porque no está dentro de su poder. So what's my point? Entonces, ¿a qué quiero llegar? What's true about the old you Lo que es cierto acerca del viejo yo is not true about the new ya you. no es cierto del nuevo yo. Everything that's true of Christ is true of you. Todo lo que es cierto de Cristo es cierto de mí. That can't change. Eso no puede cambiar. Christ is your life. Cristo es nuestra vida. You might say, okay, Tim, I thought we were supposed to be talking about marriage. Y me dirán ustedes, Tim, yo pensé que íbamos a hablar del matrimonio. Why are we having a Bible ¿Y lesson? por qué tenemos ahora un estudio bíblico? Well, when you come back from break, Cuando volvamos del descanso, I'll tell you why. les voy a decir por qué.